bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de este curso de catalán A2. Hoy vamos a hablar del fenómeno de la neutralización. La neutralización es un fenómeno que se produce en la pronunciación de las vocales en ciertas zonas del catalán. Por ejemplo, en la zona que yo hablo. Digamos pues, y lo voy a dibujar un poquito mal, pero pues para que se tenga un poco aquí la idea, vamos a poner mucha imaginación, a imaginar mucho. Pero imaginaros, ¿no?, que esto es Cataluña, esto es la zona del País Valencià, ¿no? O sea, las zonas de habla catalana, más o menos, ¿vale? Tirirí, tirirí, tirirí. Bueno, esto bajaría más para aquí. Tenemos por aquí Andorra, tenemos por aquí lo que se llama la Cataluña Nord, ¿no?, el sur de Francia. Tenemos por aquí las Baleares. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer pues un poco la división territorial. Vale, pues ¿qué pasa? Mucha imaginación, ya os digo. ¿Qué pasa? El catalán se divide en dos grandes zonas dialectales. Y más o menos la división sería una cosa así. La zona del sur de Francia, lo que conocemos como Cataluña Nord, Girona, Barcelona, parte de Tarragona, del interior de Cataluña, Baleares, etc., forman parte de la zona dialectal que se llama català oriental. Y la otra zona, que comprende Lleida, Andorra, la zona de Lleida, de la parte de la Franja de Aragón, que es la zona limítrofe entre Cataluña y Aragón, la zona sur de Cataluña, toda la Comunitat Valenciana, están dentro del gran grupo dialectal llamado català occidental. Entonces, la diferencia entre estos dos grandes bloques es la neutralització, que ahora veremos lo que es. Pero diremos que al català oriental sí fa la neutralització, es decir, sí neutraliza, mientras que la zona del català occidental no neutralitza. Neutralización. Bien, como decíamos al principio de esta sesión, la neutralización está relacionada con la pronunciación de las vocales. Voy a bajar un poquito porque, al igual que en español, sabemos que en todas las palabras hay una sílaba tónica, la fuerte, y que dentro de esa sílaba tónica hay una vocal tónica, una vocal fuerte. Es decir, en todas las palabras tiene que haber una vocal fuerte, igual que en español. Entonces, esto nos crea dos grupos relacionados con las vocales. Lo que es el vocalisme tònic, es decir, las vocales tónicas, y lo que es el vocalisme àton, es decir, todas las otras vocales de una palabra, ¿no?, las átonas, las débiles. Entonces, partiendo de que, obviamente, igual que el castellano y que todas las lenguas tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U, y que son las vocales que vamos a escribir, pues tenemos 5 vocales en posición tónica, pero que tienen 7 pronunciaciones distintas o 7 sonidos distintos. En resumen, podríamos decir que en relación al vocalisme tònic hay 7 sonidos diferentes en catalán. La A, cuando la tenemos en una vocal o es tónica,
La A siempre va a ser una A y siempre la vamos a pronunciar como una A. La A siempre va a ser una A. Por ejemplo, si yo busco una palabra con una A tónica, por ejemplo, la palabra mar, esta A siempre va a ser una A, mar. En cambio, la E tiene dos sonidos diferentes. Tiene el sonido de la E uberta, una E abierta, que lo que significa es que cuando la pronunciamos abrimos un poco más la A de lo normal. Y la E tancada. Hay zonas en Cataluña donde lo pronuncian a la perfección y se nota muchísimo y se entiende muy claramente. Pero en la zona de Barcelona, área metropolitana, el área donde yo vivo, no hacemos mucho esta diferenciación, ¿vale? Por lo tanto, va a ser es un sonido un poquito complicado de percibir, ¿vale? Dependiendo también de la zona donde viváis. Pero, por ejemplo, la palabra café. Esta E, que además en este caso se acentúa, ya veremos las normas de acentuación, pero café, realmente esta E se pronuncia con una E un poco, con la boca un poco más abierta. Café. Café. Esto lo haréis mucho, pues eso, en Girona, en Manresa, en Vilafranca, en Berga, ¿no? Todas estas zonas. En Barcelona no lo hacemos tan exagerado, pero es una vocal uberta, café. En cambio, cantaré lleva esta E con una pronunciación normal, podríamos decir, cantaré. Claro, yo no las diferencio, yo digo café, cantaré, café, cantaré. Pero sí que es verdad que esa E de café tendría que ser un poco más exagerada. Café, cantaré, no me sale mucho. Pero bueno, tenemos para una vocal dos sonidos distintos. La I siempre será I. Por ejemplo, en la palabra llibre, pues la I, una I. Con la O nos va a pasar lo mismo que con la E. Vamos a tener una pronunciación uberta, es decir, abierta, con la boca más abierta de lo normal, o tancada, es decir, cerrada. Uberta, por ejemplo, la palabra arroz, arroz, ¿no? Arroz, que también se acentúa. Fijaros además que la tilde que ponemos en los dos casos es l'accent obert, ¿vale? Hacia la izquierda. Lo mismo, en el área metropolitana no lo pronunciamos muy exagerado, decimos arroz y ya está. Pero esto sería arroz, más o menos, ¿eh? Arroz. Y una boca tancada, pues por ejemplo la palabra avió. Arroz, avió. Fijaos que los 4 ejemplos que os he puesto son palabras que llevan tilde, pero esto no quiere decir que siempre la tengan que llevar, ¿vale? Esto pues está relacionado con las normas de acentuación, si es una palabra aguda, si es plana, etc. Y luego la U, pues no nos da problemas tampoco, siempre es una U. Por ejemplo, la paraula autobús. ¿Vale? Entonces, fijaros como la pronunciación de las vocales tónicas puede tener 7 sonidos distintos. De las 5 vocales, 7 sonidos distintos. ¿Qué pasa con el resto de vocales de la palabra? El resto de vocales van a ser átonas, van a ser débiles. Y en este caso, para las 5 vocales, vamos a tener solamente 3 sonidos distintos. La A y la E, cuando están en una posición átona, es decir, una posición débil, las pronunciamos con lo que llamamos una vocal neutra. La vocal neutra es una pronunciación que no es ni una A ni una E, es una cosa intermedia. Por ejemplo, se ve más claro cuando lo que escribimos es una E. Por ejemplo, en esta palabra hemos escrito una E,
pero no vamos a pronunciar una E. No decimos arbre, sino que decimos arbra. Arbra. No es una A. La A sería A. Esto es A. A, E, A, E. Arbra. Es más difícil de ver en la palabra casa. Esta segunda A sería la vocal débil, la vocal átona. Yo no digo casa, sino que es casa. Casa. A, E. A, E. ¿Vale? Esa es la vocal átona. La vocal neutra, perdón. La I siempre va a ser una I, nunca nos da problemas. Por ejemplo, una palabra con la I en posición átona, pintura. ¿No? La vocal fuerte es la U, eso significa que las otras dos son átonas, pues la I la pronunciamos como una I. Y la O y la U se acaban pronunciando como una U. Vamos a ponerlo aquí el sonido de la U. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos tener la palabra hospital. Fijaros que la escribimos con una O, pero realmente lo que yo pronuncio es una U. Hospital. ¿Vale? Si fuera una U en posición átona, continuaríamos pronunciando una U. Por ejemplo, universitat. ¿No? La vocal tónica es la A, eso significa que todas las otras son átonas, pero la U tampoco es una vocal que me dé problemas. Pues bien, este fenómeno que ocurre con las vocales átonas, es decir, que de 5 vocales lo reducimos a 3 sonidos, a 3 pronunciaciones, es algo que solamente pasa en la zona del catalá oriental. En la zona del catalá occidental no. Y ese es el punto que hace diferenciar los dos dialectos. En el catalá occidental se va a pronunciar tal como se escribe. Es decir, si yo escribo arbre, pues diré arbre. Si yo escribo hospital, pronunciaré hospital. Por ejemplo, vamos a poner más ejemplos de palabras. Esta de aquí. ¿No? Esta palabra, en la zona del catalán occidental, ¿no? En Lleida, sur de Cataluña, Andorra, Valencia, se va a pronunciar así tal cual, semáforo. Pero en la zona del catalán oriental, que es la zona de Barcelona, Tarragona, Baleares, la zona, la forma de hablar que tengo yo, lo que vamos a pronunciar es semáforo. Esto va a ser una A, porque es la vocal tónica y por lo tanto la A es una A. Y eso significa que las otras dos vocales son vocales átonas. Por lo tanto, la E en posición átona se pronuncia con esta vocal neutra. Y la O se va a transformar en una U. Entonces, no digo semáforo, sino semáfor. Semáfor, hospital, telèfon, ¿no? La tónica es esta, por lo tanto esta E va a ser una E, pero las otras dos vocales ya están en posición átonas. Por lo tanto, esto va a ser una vocal neutra y esta O se va a convertir en una U. ¿Vale? Claro, esto cuando empecemos a leer o cuando empecemos a hablar, claro, es normal. Si ya estáis acostumbrados a escuchar catalán de la zona oriental, pues a lo mejor ya hay palabras que ya os salen. Si no, obviamente cuando uno habla, no está pensando, ostras, esto es una vocal neutra, esto no es una vocal neutra, no. ¿Vale? Esta pronunciación, que como os digo, solamente forma parte del catalán oriental, que vendría a ser el catalán estándar, ¿vale? Es algo que vais a ir pronunciando a medida que vayamos leyendo textos, que vayamos escuchando pues ejercicios de audio, que vosotros también escuchéis podcast
música, radio, televisión en catalán, porque esto es lo que os va a ayudar. Pero, pues eso, cuando leamos textos o cuando hagamos ejercicios de expresión oral o cuando pongamos audios, os podéis ir fijando en la pronunciación de las palabras, ¿no? Ostras, Mireia, es que aquí ponía semáforo y han dicho samáfur. Vale, pues ahora ya sé el porqué de estas cosas. ¿Vale? Y esto es la neutralización. Esto no quiere decir que si yo digo semáforo o teléfono esté hablando mal. No, porque forma parte de una de las zonas dialectales del catalán. ¿Vale? Por tanto, solamente una diferencia dialectal. Lo que pasa es que el catalán que se estudia normalmente es el catalán estándar, que corresponde a la variedad del catalán oriental. Y con esto, pues os he explicado toda la neutralización. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, me la podéis hacer llegar por los canales habituales, por el grupo de WhatsApp, por correo a cursos@plumieracademiaonline.com o si no, durante las tutorías. Nos vemos en la siguiente sesión.